¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que recibas tú este mensaje. Bueno, antes que nada agradezco mucho la oportunidad que me das de poderte hacer llegar esta presentación y sobre todo también agradecido con Dios mismo por el hecho de ponernos en el grupo y de igual manera poner esto en la mente y el corazón para beneficio de todos ustedes. A final de cuentas, ¿qué hace uno? Uno hace brindar un servicio, puesto que cree en el servicio de aquel que lo hizo primero hacia nosotros, en beneficio de nosotros, como algo que no podríamos en nuestras propias fuerzas alcanzar. Esto a final de cuentas es lo que significa la gracia, que obtenemos este favor de manera inmerecida, muchas veces, la mayoría como tal, cuando menos lo apreciamos, pero en el momento en que más lo necesitamos. Entonces, de igual manera, les hago llegar esta presentación esperando que sea de su beneficio, que inclusive si esto despierta cierta curiosidad de servicio también o de responsiva a Dios en ustedes, qué bueno. Y si de igual manera encuentran ustedes alguna cuestión en la cual seas tú la herramienta para brindar la corrección necesaria del punto de vista distorsionado, también aceptaremos lo que tengamos que aceptar y haremos los cambios que tengamos que hacer. Todo sea de manera orgánica, porque así lo hemos sentido, porque así lo hemos decidido, porque nuestra relación con Dios esto nos menciona a través de la conciencia. Y te voy a presentar este tema. Jesús nos presenta al Padre mediante la oración modelo. Gracias, Padre, te damos gracias el día de hoy por la oportunidad que tenemos de la vida misma, de la reflexión sobre tu palabra. Te pedimos, Padre, así como por medio de tu Hijo nos has otorgado todas las cosas, al otorgárselas a Él y a Él compartirlas con toda la eclesía, con toda la iglesia, la comunidad de los santos, que somos todos y cada uno de nosotros, porque ya somos santos, ya somos redimidos, ya somos salvos, ya tenemos el acceso a la vida eterna. Claro, seguimos viviendo en este cuerpo, el cual tarde o temprano llegará el tiempo de su final. Pero lo que no tiene final, a final de cuentas, es nuestra comunión contigo. Gracias, Padre, por hacerlo todo posible. Y damos gracias también al Cristo, quien tomó mi lugar, pagando las consecuencias de mis malos actos, de mi pecado, de mis desviaciones de pensamiento, de mis desviaciones carnales, y fue colgado en un madero, sufriendo mi injusticia, heredándome así su justicia. Por lo tanto, no hay nada que yo pueda hacer para que me dejes de amar, Padre, ni tampoco hay algo que me pueda separar de ti. Nada que yo pueda hacer para agradarte, ni nada que yo no haga para desagradarte. Gracias, Padre, porque a final de cuentas, todas las escrituras nos señalan al Mesías, y el Mesías siempre apunta hacia ti. Damos gracias eternas, porque en el Mesías vemos cumplida todas tus promesas. Vemos cumplido, Padre, la sanidad, la libertad, el perdón, la redención, el amor. Todo esto lo agradecemos inmensamente, aunque no muchas veces somos realmente recíprocos a ello. Pero sabemos que todo esto es gracias al sacrificio, muerte y resurrección el tercer día de tu Hijo amado, nuestro Rey, el Cristo, el Mesías, tu Hijo, Jesús. Amén y amén. Me gustaría ver este pasaje que tenemos aquí, que es Juan 14, los versículos del 8 a 10, citando a la Reina Valera 1960, dice lo siguiente: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y bueno, y estos pasajes nos hacen analizar mucho sobre la acción de el Mesías, ¿verdad? Del Cristo, quien dice, separados de mí, nosotros del Cristo nada podemos hacer. Y vemos nuevamente cómo todo lo que realiza el Cristo, a final de cuentas, es un reflejo fiel, es la divinidad encarnada que viene a ser lo que el Padre, que es Espíritu, ¿verdad?, materializa en su Hijo. Interesante para poder reflexionar. Me hubiera gustado obviamente saber sus opiniones en vivo, pero de no ser así, cuando tú quieras hacer algún tipo de comentario respecto a esta presentación u otra, no lo puedes hacer llegar. Me daría mucho gusto saber lo que tú opinas de estos pasajes. Entonces, como vemos, Jesús nos muestra la figura del Padre mediante algo que ya hemos conocido, que en ocasiones hemos practicado o que hemos escuchado, que es la oración modelo, el llamado Padre Nuestro en alguna de las religiones, la oración modelo. Bueno, vemos que en la figura de Jesús se le caracteriza por algunos aspectos. Lo vemos en los relatos de los evangelios y algunas otras escrituras, tanto canónicas como no canónicas, siendo una persona muy activa. Pero dentro de estas características que vemos en su ministerio o en su vida, podemos, digamos así, notar dos cuestiones muy singulares. Pregunto aquí, ¿quién podría decirnos cuáles de estas características pueden notar o cuáles son estas características que lo definen más? Llegamos a la conclusión de que el Mesías vive una vida envuelta en oración y a final de cuentas también esto ayuda bastante a cumplir su ministerio, un ministerio activo. Es un ministerio que lo hace estar en la acción, por decirlo así. No solamente como un espectador, sino realmente como un agente ejecutor del reino de los cielos. Y ahora todos nosotros, en nuestras propias capacidades, tenemos la misma función y se podría decir la misma obligación, la misma responsabilidad de hacer llegar a todos el reino de los cielos, también mediante una vida de oración y con un ministerio activo. Vemos aquí en el relato de Lucas, entonces, lo que es la cuestión de la oración. Lucas 11:1, en la versión Dios habla hoy, dice así. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y esto analizábamos la semana pasada, bueno, el domingo pasado, con la hermana Ambroselis, cómo es curioso cómo aquí también se presenta este paralelismo entre Juan y Jesús. La raíz del nombre Yeshua, Yohanan, que sería Juan, son similares, vienen de la misma raíz. Joshua, Yehoshua, Yoshia, Oseas, Yohanan y Yeshua vienen de la misma raíz. Entonces, curiosamente dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Vemos como también la cuestión de, digamos así, el liderazgo, la maestría, el ser rabí, el tener discípulos, crea tanto en el discípulo como en el maestro una cierta característica. A diferencia de un seguidor, el discípulo es una copia fiel del maestro. Sabemos que el Mesías da esta opción, ven y sé mi seguidor. Las personas que se encuentran en esta cuestión y reciben la oferta de ser seguidor, tienen aún un trabajo pendiente por hacer. Por eso el mismo Cristo, quien
también tiene un paralelismo con el rey de paz, el rey de justicia. Vemos que no les daría cargas que no pudieran en sí manejar. Por eso no les dice sean mis discípulos, pero sin embargo a los discípulos sí les dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. Vemos aquí en este caso cómo está en ellos la necesidad también de identificarse a un nivel profundo e íntimo, que es enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Haznos parte de lo que tú haces, así como él hacía con los suyos. Y de esta manera también él replica, ¿verdad? El Mesías replica esta cuestión en los suyos. Igual, si hay algún tipo de comentario, con mucho gusto no lo puedes hacer llegar. Y quiero presentarte aquí lo que sería la oración modelo o la Tefilá Avinu, que sería la oración hacia el Padre en el idioma arameo, la cual viene mencionando así: Avinu Sheva Shamayim, que dice Padre nuestro que estás en los cielos. Y quiero mencionar aquí, como dato curioso, que la palabra Avinu, esta en el hebreo es la palabra Abba para referirse a padre, pero en lo que es el arameo, la palabra Avinu, que viene de Abi. Esto es un dato muy curioso porque Abi es la frase que los niños le dicen a su papá. Por ejemplo, esto puede decir papi o puede ser papito. Y vemos que dice Padre nuestro que estás en los cielos. Este puede decir nuestro papito, nuestro papi. O sea, el Cristo ya incluye en esta frase Avinu Sheva Shamayim, que todos sus hijos, a final de cuentas, lo amamos. Él está dirigiéndonos como cabeza de congregación hacia el Padre con un grado de intimidad tanto mayor que el simplemente llamarlo Padre, y con la inocencia que nos pide Él mismo cuando dicen que debemos de ser como niños. Es muy, muy bonito esta cuestión que vemos aquí en el inicio de la oración que se denomina la oración modelo, ¿no? Yit Kadash Shimha, que dice Kadosh sea tu nombre, o sea, santificado sea tu nombre. Debemos de tener en consideración que la palabra santificación en el pasado puede no denotar la misma cuestión que ahora en el presente. En el pasado, algo que era santo, que estaba destinado a santificación o que fungía un papel santo, tenía una separación de todo lo común, que en este caso serían los utensilios del templo e incluso desde lo que era el tabernáculo. No eran simples instrumentos, sino podían ser utilizados para cualquier cosa más que solamente por el propósito que eran concebidos. Herramientas especificadas, separadas, puras, que solamente servían a esa función y no servían para algo más. Asimismo, todos y cada uno de nosotros ahora pasamos de ser vasos de barro, teniendo este tesoro, a ser instrumentos santificados, santificando de igual manera el nombre de Dios, dejando una división marcada entre el mundo y lo divino. Tabo Malhurja, que dice venga tu reino hacia nosotros, venga hacia nosotros tu gobierno, tu reino, tu imperio, tu dominio. Recordamos que en Samuel se acercan los ancianos precisamente a requerir una nueva forma de gobierno, dejando la teocracia y adquiriendo, como todos los demás, una monarquía a través de un rey. Pero ahora imploramos a través de la oración modelo que no necesitamos otro rey más que el que Dios ha designado, en este caso el Cristo. Yase Ratzonja, que quiere decir hágase
tu voluntad, muy de la mano con lo que sería el requerir el reino. Al pedir el reino, estamos pidiendo la voluntad, pero realmente aceptando, sabiendo que la voluntad de Dios siempre será mejor, superior en mi vida que cualquier cosa que yo pueda pensar o creer. Continúa entonces la oración de la siguiente manera en Kemo ba Shamayin Ken Barretz, que dice: como en el cielo, así también en la tierra. Esta frase hace un paralelismo de que se pretende que la tierra misma sea un reflejo fiel de la divinidad del cielo, lo que llamamos el cielo. El cielo, a final de cuentas, no nos referimos al cielo físico, aéreo, sino el cielo desde un aspecto teocrático, por decirlo así. Siempre se simbolizará el cielo a el lugar en donde se encuentre Dios. Donde se encuentra Dios es el paraíso, puesto que todo, para estar alrededor de Dios, todo debe de ser bueno, agradable, perfecto, en equilibrio, en balance con la divinidad, lo cual nosotros, al caer de la gracia de Dios, pues dejamos de estar en el paraíso, dejamos de estar en el cielo, dejamos este lugar, pero ya ha sido recuperado, ¿no? Dice: como en el cielo, así también en la tierra se haga y se santifique tu nombre, ¿verdad? En tu reino. Vemos también aquí, continuando, que dice: Et lehem hukenuten lanu hayom. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y también veíamos cómo ya se asume una porción, ya tenemos garantizada una porción. El Cristo nunca actúa en cuestión de carencia. A pesar de muchas cosas que podríamos notar, esto tiene ciertas intenciones, porque inclusive la carencia quizá la puedas percibir como mala, pero inclusive hasta la carencia es buena. El no tener ciertas cosas nos ayuda a desear otras, a perseguir otras, también a moldear nuestro carácter, a realmente ejercer los dones que tenemos en favor hacia otros, ya que si todo lo pudiéramos cumplir, todo lo pudiéramos hacer, si no existiera una área como tal en donde pudiéramos ejercer el don porque todo estuviera cubierto, no tendríamos motivo. Y muchas de las cosas que suceden incluso el día de hoy es por la falta en los seres humanos de tener una intención o un motivo de hacer las cosas. Por eso muchas veces la gente vive sin ningún tipo de aprecio o de intención hacia la vida misma o sus semejantes, puesto que ya no tiene motivación, ya no tiene un propósito para vivir o ejercer el don que tiene en ellos. Vemos que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una verdad muy alentadora, puesto que también hay otra escritura que nos comenta que el día de hoy es el día de salvación. Esto es lo único que tenemos. Bástale a cada día su propia maldad. Y de igual manera aquí vemos como el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También esto viene a representar una de las cuestiones que veíamos en el Éxodo, ¿verdad? Cuando se tenía que recuperar la porción del día sábado, el día viernes. Se tenía que guardar, lo cual en algunos casos ocasionó conflictos por la misma humanidad, en donde había gente que recolectaba además, siendo ambiciosa, tratando de generar negocio, o también no teniendo las buenas intenciones para acaparar muchas veces la porción del día. Y había gente que también, digamos así, fallaba en esforzarse en obtener su ración, puesto que estaría el otro que la podría proveer. Pero en este caso vemos cómo en la oración modelo también podemos analizar cómo el pan nuestro de cada día, la porción que nos corresponde, dánosla hoy. Hoy es todo lo que tenemos, hoy es todo lo que deseamos, y mientras lo hagamos con la intención correcta, con la conciencia alineada, está bien. De lo contrario, nos pareceremos a aquel hombre, ¿no?, que dijo: derrumbaré mis molinos y haré unos más grandes para disfrutar mis nuevas ganancias aún mayores, ¿no? Y
Se dice en el relato que fue y le dijeron insensato, porque el día de hoy han venido a pedir tu vida, ¿no? Nada de lo que tienes lo disfrutas. En sí lo dejas simplemente como heredad para los demás, pero esto, a final de cuentas, ¿de qué le puede servir al hombre? Si todo esto es corruptible, más le convendría mejor hacer tesoros en el cielo. Pero bueno, veamos lo siguiente. Continuemos con la presentación. Ushla lanu et kobotenu, que dice, perdona el mal que hemos hecho. Perdona el mal que hemos hecho. Me gusta en esta oración cómo la persona, en este caso el Cristo, que nos enseña a orar dentro de su humanidad, a pesar de que Él es tentado en todo, pero sin pecado, aún así está dispuesto a asumir en su cuerpo la maldad de todos los demás. Perdona el mal que hemos hecho. No hace una distinción entre ellos y yo. Al contrario, perdona el mal que hemos hecho. Lo cual me hace reflexionar bastante sobre mi actitud muchas veces también hacia los demás como a mí mismo, ¿verdad? Kaasher salaknu gam anaknu lehavenu, que dice, como también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Y siendo honestos, es un principio de equidad. No se puede perdonar sin tener perdón, y no podemos tener perdón sin antes haber sido, ¿verdad?, los perpetradores de algún tipo de maldad. Entonces vemos como la vida misma muchas veces se compondrá en saber diferenciar las áreas que debamos perdonar y donde debamos también aceptar el perdón. De lo contrario, esto solamente nos llevará a una vida de orgullo y de miseria. Pe altevienu lidei nisayom, que dice, no nos conduzcas a prueba fuerte. Y aquí una gran discusión que se da en algunas ocasiones, ¿no? Donde Dios nos conduce a la prueba. Bueno, que nadie diga que Dios tienta, ¿no? Pero vemos en este aspecto que no se refiere a Dios literalmente poniéndonos bajo la prueba como si fuera un, digamos así, un inquisitor de maldad en nosotros. Pero esto, aunque se escucha correcto, no es la verdad completa. La verdad completa es que bien, Dios no nos pone bajo la prueba, pero permite la prueba en nosotros, lo cual, como dice también la Escritura, la prueba produce paciencia. Entonces, todas estas cuestiones en las cuales se permite la prueba, inclusive aunque nosotros no lo veamos así, es para nuestro propio beneficio en reforzar lo que tenemos en el corazón, al no completar, por decirlo así, satisfactoriamente con nuestra conciencia lo que es la prueba. Sabemos que tenemos áreas en las cuales entregar y trabajar conforme a la voluntad de Dios, y de ser satisfactorio, bueno, podemos avanzar dentro de el reino, pero también mientras más se avanza, se tiene una mayor responsabilidad en cuanto al ejercicio de la decisión como de la conciencia hacia los otros. Ki'im kalsenu min hara, dice, guárdanos salvos del maligno, sino guárdanos salvos del maligno. ¿Y cómo podríamos estar nosotros salvos del maligno? Bueno, haciendo la voluntad de Dios. Vemos también en la Escritura que dice que someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. La mejor pelea que podemos hacer es en aquella que no nos involucremos en realidad. Las batallas de Dios, que las combata Dios, y las batallas personales, entonces combátelas tú. Lo que te corresponde es modificar todo en tu interior, todo en tu persona, para estar alineado con Dios. Si tú estás haciendo esto, Dios se encargará de lo que le corresponde. Dios siempre cumple, Dios siempre realiza, Dios trabaja todos los días. Incluso dice la Escritura, ¿no? Mi Padre todos los días trabaja, incluso yo trabajo. Así que lo que te corresponde no es matar al enemigo o enfrentarte
espiritualmente en la guerra, que esto no demerita ni mucho menos derroca el hecho de sabernos que estamos en una batalla espiritual, estamos inmiscuidos como un daño colateral en esta guerra, pero a final de cuentas Dios hará por nosotros, Dios nos hará justicia. Hagamos lo propio, que Él hará lo suyo. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Kim leja hamananja beja hebra, que dice, porque tuyo es el reino, el poder. Me gusta esta cuestión en el hecho de analizar cómo no tenemos, ¿verdad?, otro gobernante, y a ese gobernante todo le pertenece. Todo de Él es el reino, tuyo es el reino. A Dios sea por siempre la gloria, el poder, la justicia, inclusive hasta la venganza, ¿no? Mía es la venganza, yo haré la justicia. Estamos entonces confiados de que si estamos con Dios, estamos entonces en el reino. Y si estamos en el reino es porque somos aprobados, ya tenemos una ciudadanía, como dice Pablo, no como la que muchas veces manifestamos aquí, sino una eterna realmente. Y continúa, ve Hatiferet Leolmei Olamin, que dice el honor por todos los siglos, que en realidad aquí sería la gloria, el honor, la dicha, sea para ti por toda la eternidad eterna. Un pleonasmo, pero los pleonasmos en el idioma hebreo o en las lenguas semíticas denotan la importancia del hecho en sí, por decir, por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. Omein beomein, que sería amén, así sea, así sea. ¿Qué pedimos conforme a lo que es la oración modelo? Bueno, como vemos, pedimos a través de la fe, porque no podríamos en realidad hacer esta petición si no creyéramos que la podemos realizar y que tenemos una respuesta de ello. Por eso incluso algunas veces suele ser incluso hasta una contradicción el hecho de que aquellos que no tienen creencia de fe nos llamen ingenuos o nos llamen insensatos, puesto que hoy incluso se necesita tener más fe para creer en teorías o en argumentos que nos expresan las personas que no tienen entendimiento, como estas teorías del Big Bang, como teorías acerca de la evolución, como teorías que apuntan hacia muchas veces un caos ordenado, valga la ironía, pero que jamás apuntará hacia lo que es la figura de un creador por más cuestión de orgullo que de capacidad mental. Vemos que pedimos que su nombre sea santificado. A través de la fe pedimos santificar el nombre de Dios. Y esto porque nosotros, al ser imagen y semejanza, llevamos implícitamente en la categoría de seres humanos el nombre de Dios. Llevamos la esencia de Dios. Nos vivifica el Espíritu de Dios. Lo que hacemos, todo lo que hacemos, como dice Colosenses 3:13, ¿no? Todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Por lo tanto, todo momento, toda acción que estamos haciendo es un acto de adoración, de santificación, de identificación, de honra del nombre de Dios. Y con esto, al tener santificado, bien presente el nombre de Dios, estamos aseverando a quien pertenece el reino y que lo rige o lo gobierna mediante su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y esto, a final de cuentas, nos da una esperanza. Nosotros no somos como los del mundo que no tienen esperanza. Nosotros tenemos en sí la esperanza de en el reino, que no es una promesa futura. Ya estamos viviendo el reino todo el día, todos los días estamos contribuyendo al avance del reino. Y esto a través de la caridad, puesto que todo lo que haces a los hombres lo haces en nombre de Dios, a favor de la santificación del nombre de Dios y la contribución tuya
hacia el crecimiento, el esparcimiento del reino. Esto es un acto de caridad. Entonces, mediante esto, también clamamos lo que es nuestras necesidades, que incluso de manera irónica aquí me salen en una pirámide como lo que se llama en psicología la pirámide de Maslow, ¿verdad? En donde vemos las necesidades primarias cubiertas, como sería la necesidad física, el pan nuestro de cada día, recordando que también esto no se refiere exclusivamente a pan físico, puesto que no solo de pan vive el hombre, y bueno, la necesidad que tenemos de aceptación a través de el perdón, y tenemos una valía a través de ello, del perdón. Y al sentirnos perdonados, aceptados, identificados con un medio, con un propósito, también tenemos la certeza y la protección de nuestra esencia como tal. Sabemos nosotros, como la misma escritura nos comenta, que no debemos temer inclusive a aquellos que lleguen a matar al cuerpo, sino aquel que puede aniquilar, ¿verdad?, el alma, la esencia completa del ser, que es Dios mismo en sí. ¿Cómo? Sí, al nosotros decidir o a nosotros optar por elegir ser enemigos de Dios en lugar de familia de Dios. Tus comentarios me son muy importantes. Cualquier comentario, duda o pregunta que tú tengas, por favor, hazla llegar a través de las redes sociales, que estaré muy encantado de poder leer o atender esta cuestión. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto que vemos en la oración modelo a través de el simbólico número 7. En la cultura hebrea, los judíos tienen mucho énfasis en cuestiones simbólicas. El séptimo cielo, vemos también el número 5 como cuestión de misericordia, el número 3, también vemos lo que son el 7, el 8 que es el nuevos comienzos, nuevos inicios, como vemos también inclusive en la creación de la tierra. No voy a poner en estos momentos a tema de discusión si son días naturales o días simbólicos, pero vemos la creación en 6 días y el séptimo día un día de descanso, teniendo el octavo día el inicio de todo lo nuevo bajo un esquema de restauración, cielo nuevo, tierra nueva. Pero bueno, enfoquémonos esta ocasión con lo que es el simbólico número 7. Santifiquemos el nombre. Venga su reino, que se haga su voluntad, que nos dé el sustento diario, que nos perdone nuestros pecados, que no nos deje caer o que nos libre de el mal. Y aquí finalizaríamos con esto, ¿verdad? Voy checando el primer punto. ¿Cómo damos cumplimiento o cómo aportamos esencia al primer punto? Santificar el nombre. Bueno, podemos verlo a través de la alabanza amorosa. Y para esto pusimos como para muestra basta un botón. Vamos a poner aquí el Salmo 1, el versículo 15, que dice lo siguiente: Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. El punto número 2, que vimos que era ¿cuál? Venga su reino. Vemos que tener gratitud y dar acción de gracias, porque vemos en el relato, por ejemplo, de Jonás, inclusive Jonás después de sus desgracias mencionó: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Como vemos en una relación con Dios, el Dios de los recursos celestiales, siempre habrá algo por lo cual agradecer. Por eso siempre debemos acercarnos a Dios con himnos, con cantos, con palabras de agradecimiento. Nuestra certeza es que tendremos respuesta, inclusive más allá de lo que nosotros podamos imaginar, o conforme a algo que siempre se alinee a su voluntad y que sea de nuestro beneficio, porque nosotros muchas veces, como también menciona la Escritura, no recibimos porque pedimos mal, pero para ello abogado tenemos, nos dice Juan. Reverencia a Yahvé, Dios el Padre.
El profeta Isaías tuvo una visión del Señor en la que estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaban el templo. Esto en Isaías 6:1. Los hijos de Israel veían a Dios con reverencia, reconociendo y siendo conscientes que cuando oraban estaban frente a frente con el Dios Todopoderoso. No voy a entrar en discusión qué manera es la mejor de orar. Hay personas que oran con los ojos abiertos, personas que oran con los ojos cerrados, personas que oran en quietud, otros que oran en movimiento, personas que juntan sus manos, gente que inclina el rostro o abate su rostro a tierra. Pero la cuestión aquí es, ¿con qué intención lo haces? ¿Para alabar lo que Dios ha hecho en tu vida, para agradecer y reverenciar a Dios, o lo haces para ser visto o para cumplir como quien cumple religiosamente, valga la palabra, en cierto ritual, pero no en sí en una comunión? Yo sé que todos ustedes entienden a lo que me refiero. Vemos aquí la obediencia paciente a su palabra. El pueblo del Antiguo Testamento creía que era un error orar si sus corazones no estaban bien alineados. El Salmo 41:2 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, para el director del coro, el Salmo de David: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí. Oyó mi clamor, me sacó del foso de desesperación, del todo y del fango, del lodo cenagoso, ¿verdad? Podríamos decir. Siempre acerquémonos a Dios con un espíritu de obediencia, agradeciendo por todo. Vemos que esto cubría el punto número 4, que nos dé el sustento diario. Y el quinto punto, vamos a ver aquí, la confesión de pecados e iniquidad. Los devotos sabían que eran impuros por Adán, esto a través de la carne, y que cuando venían delante de Dios en oración, tenían que purificarse del pecado. David dijo en el Salmo 24, 3-4, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Solo aquellos que han confrontado su pecado tienen derecho a entrar en la presencia de Dios. Es inclusive también un amable recordatorio que en la Eucaristía, los sacramentos, la cena del Señor, como tú lo conozcas, es importante incluso antes de tomar la cena, siempre hagas una reflexión acerca de tu corazón y obres conforme a tu corazón y conciencia. Pero si en ese momento denotas que hay algo que debes de arreglar, como dice la Escritura, deja la ofrenda inmediatamente ahí y ve y arregla tu situación con tu hermano. Es mucho mejor que te puedas arreglar por fuera antes de que se te presente ante el juez, el cual tendrá que dictaminar, ¿verdad?, juicio hacia ti. Por eso te conviene siempre estar de la mano del abogado de todos y cada uno de nosotros, Cristo Jesús, el verdadero. Y bueno, también vemos en el punto 6 el desinterés por el egocentrismo. Los judíos tenían un sentido de solidaridad nacional. Oraban más por el bienestar de su comunidad y su nación que por sus propios asuntos personales. 1 Timoteo 2:1-3 en la versión Reina Valera menciona: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Muchos de nosotros venimos a Dios con pronombres favoritos en nuestras oraciones: el yo y el mí, mi necesidad. Yo quiero, yo te pido. Cuando lo expresamos en un video anterior, el cristianismo verdadero siempre se ejerce en favor del otro. Pero es un muy buen recordatorio, porque incluso a pesar de ver lo bien enfocado que está este punto número 6, con el tiempo, inclusive hasta el mismo pueblo de Dios en aquel tiempo, los judíos, inclusive también como seres humanos, fallamos.
Y bueno, vemos entonces la necesidad de la humildad para aceptar la voluntad de Dios. La ilustración más grande de ello vino del corazón del judío más verdadero que jamás haya vivido, Yeshua HaMashiach, o Jesús el Cristo. En Lucas 22:42, citando la Nueva Versión Internacional, vemos aquí: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, quita de mí esta copa, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En su oración, en el huerto de Getsemaní, derramaba su corazón, aceptando la voluntad de Dios, a pesar de su carne, a pesar de cuestiones que inclusive literalmente lo hicieron sudar sangre de la presión física que podría sentir, pues daría la vida en favor a todos los demás. Y claro que parte física de nuestra humanidad no quiere pasar por la experiencia de la muerte. Incluso hay un dicho muy famoso que dice: si te quieres morir, aviéntate al agua para que veas cómo aprendes a nadar. Esto como una manera de reflexionar, como la carne inclusive desea la perpetuidad, aunque ésta no la alcanzará, puesto que carne y sangre no pueden heredar reino de los cielos. Y bueno, vemos aquí un punto adicional que sería como el octavo día, el nuevo comienzo, la perseverancia. Moisés y los profetas enseñaron que la oración debía ser persistente hasta alcanzar la respuesta del Padre. Deuteronomio 9:25-26, citando la Nueva Versión Internacional, dice: como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante él esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Después que los hijos de Israel habían adorado al becerro de oro, Moisés oró 40 días seguidos para que Dios los perdonase. Aunque, nuevamente, hay que recordar el hecho de que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Vemos también figuras, por ejemplo, como el rey David, quien rogó e imploró porque el fruto de esta relación ilegal con su amante permaneciera viva, pero el Dios de justicia, muchas veces de una forma que nosotros no podemos comprender por nuestra limitada percepción de muchas cosas, decidió que se hiciera otra cosa. O de igual manera el aguijón en la carne de Pablo, el cual muchas veces también oró por la sanidad y no la obtuvo. Así que no garantiza esto la cuestión pedida, pero sí denota siempre la intención de nuestro corazón referente a ella. La perversión rabínica de la oración, a pesar de tan gran herencia de oración, varios errores se infiltraron en la costumbre de orar de Israel. La oración se convirtió en un rito donde se establecieron las palabras y la forma de orar. Luego simplemente se leyeron, se repitieron de memoria. Incluso el día de hoy se colocan en el muro de los lamentos escritas las oraciones, pero no profesadas, no comentadas, no oradas, no habladas. Simplemente se llenan papelitos como si se llenaran peticiones y se metieran entre las piedras del templo, en el muro de los lamentos. Se crearon las oraciones recetadas, donde los judíos desarrollaron oraciones para todo asunto y ocasión, incluyendo la luz, oscuridad, fuego, lluvia, Shabbat, luna nueva, viajes. Esto dejó de ser una oración, una petición honesta ante Dios, a ser prácticamente un hechizo. Había judíos que tenían corazón sincero y usaban el tiempo de oración para adorar y glorificar a Dios, pero otros recitaban las palabras entre dientes de manera indiferente, superficial, con la mayor rapidez posible, como si Dios contara las veces que lo haces o se lograra manipular la voluntad de Dios. Una cuestión que ahorita se nos hace incoherente, pero que incluso algunos de nosotros hemos caído, siendo muy honestos. La perversión rabínica de la oración también hacía que las oraciones fueran largas. Los líderes religiosos creían que la santidad y efectividad de una oración estaban directamente relacionadas con la duración de la misma. Incluso hoy en día en algunos movimientos carismáticos
Se juzga la santidad de los creyentes si estos pueden o no pueden expresar oraciones por una duración de 1 hora o X periodo de tiempo. Inclusive, esto lo único que denota es nuevamente una incomprensión de las escrituras y de la intención misma del hecho de la oración, de la acción de la oración. Las repeticiones huecas, vacías. Una de las peores faltas de los judíos fue adoptar la práctica de la repetición carente de sentido, tomada de religiones paganas como deidades como Baal, en donde se repetían frases de memoria en un X tiempo. Nuevamente me lo menciona así, ¿no? A manera más bien de amuleto y hechizo y no tanto con una intención honesta. Y una de las más deplorables fue para ser vistos y oídos por los hombres. Tenía como esto el origen e intención satisfacer el orgullo, el ego de hacerse sentir más espirituales que los demás, lo cual también es una aberración per se. Mateo 6:5 y Lucas 11:2 nos relatan algo muy similar. Lo primero que enseñó el maestro al orar es enfocarse en el Padre Creador, buscar al Señor en lo secreto. El Padre Nuestro nos muestra su propósito mediante Jesús, que es el poder ver activamente cómo tener una vida de oración. Santificar siempre el nombre de Dios es la prioridad, punto número 1. 2, guiarnos a la entrada de su reino. Y 3, poder hacer su voluntad. Así que llegamos a la conclusión que la regla de oro cuando oro es que la oración sea nuestra obra y el ministerio nuestra recompensa. Esa sea nuestra paga por el hecho que hacemos. Siendo siervos inútiles, aún así tenemos un gran beneficio porque tenemos un gran Dios, el cual nos paga inclusive con mucho de las satisfacciones que nos da el ministerio, el cual es nuestro galardón. Pero que sea entonces la oración aquello que sea el vehículo para obtener como recompensa el ministerio con la intención correcta, la multiplicación del Cristo en nosotros, el llevar de manera fiel, no por nosotros, sino a causa de aquel que lo logró y nos lo otorgó por gracia, el Cristo. Génesis 49:25, traducción en lenguaje actual. Gracias al Dios de tu Padre que te brinda su ayuda, gracias al Dios que todo lo puede y que siempre te bendice, con bendiciones del alto cielo, con bendiciones del mar profundo, con bendiciones a las madres que tienen hijos y los alimentan. Por tu atención en esta presentación, te doy mil gracias. Gracias, Padre, te doy por la oportunidad de poder referirme a tus hijos. Te agradecemos, Señor, el hecho de la vida misma. En ella podemos diferenciar lo dulce de lo salado, lo amargo de lo placentero. Ambas cosas son necesarias para poder tener un sano equilibrio de las cosas. Por lo tanto, el día de hoy agradezco todo lo que he realizado, tanto bueno como lo que no he percibido como tal. Aquello que mis decisiones me hicieron frustrarme, puesto que también me hicieron repensar o replantear mi pensamiento conforme a ti. Gracias, Señor, por los días de sol y los días de lluvia. Gracias, Señor, por el frío y el calor, por el hambre y las veces en que mi vientre estuvo rebosante. Gracias, Señor, por la juventud y porque sé que me darás una vejez. Y así no me la dieras, o así no la experimentara de la manera que yo quiera, sé que al finalizar todo esto tendremos todos la oportunidad de volvernos a reunir en tu nombre, al escuchar el nuestro del más allá, para estar todos reunidos como la familia que has deseado.